Hola chicos, bienvenidos a este vídeo en el que voy a intentar contaros lo básico de estadística descriptiva utilizando Google Sheets. Lo primero que vamos a hacer es partir de una hoja con datos. Nuestra materia prima son los datos. Aquí veis que yo tengo una hoja que la he obtenido con los resultados de ciertos alumnos en una prueba tipo CDI. Entonces están todos los datos de lo que sacaron en cada ejercicio y cada problema y unas medias. Bueno, voy a trabajar por ejemplo con la variable problemas, que se refiere a la nota que sacaron en la parte de problemas. También otras personas podrían trabajar con ejercicios, con nota media. Vosotros en vuestro grupo trabajaréis con la variable que se os ha asignado. Entonces, si yo solamente me interesa la nota de problemas, pues el resto de datos que tengo aquí no los voy a usar, y lo que voy a hacer es que me voy a crear una nueva hoja en la cual voy a trabajar, y para eso lo que voy a hacer es una copia, ¿vale? Aquí en File, Make Copy, vamos a hacer una copia de nuestra hoja, le ponemos el nombre que queramos, le voy a dejar ese, y me va a crear una hoja nueva exactamente igual. Esto es lo que tendríais que hacer vosotros para no modificar la hoja que yo os doy, que no la podéis editar, sino crearos una propia con vuestro propio usuario donde podréis ir modificando. Veis que me la ha creado entera. Tenía varias hojas, ¿vale? En este libro tenía varias hojas que había hecho yo antes, entonces lo que voy a hacer es borrarlas. Más o menos esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a construir un histograma, vamos a construir un diagrama de sectores que veis aquí, pero lo voy a borrar todo porque lo vamos a hacer de cero. También hemos hecho una hoja con estadística descriptiva. Bueno, vamos a empezar de cero. Entonces lo que haríamos es, nosotros tenemos nuestros datos y solo copiamos los que nos interesa, que hemos quedado que era la variable problemas. Creamos una nueva hoja con esta flechita de aquí, con este más, creamos una nueva hoja que aquí le he llamado Sheet 3. Bueno, pues le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar, por ejemplo, descriptiva, porque ahí voy a crear los datos de estadística descriptiva. Y seleccionando sobre la columna problemas, arriba en el encabezamiento, y dándole la combinación control C o copiar, me copio todos estos datos en mi hoja sobre la que voy a trabajar y los copio aquí, por ejemplo, en la primera columna que tengo, la de problemas. Como no me gusta el color, lo voy a cambiar. Podéis tocar lo que queráis, como veis. Podemos cambiar el tamaño de la fuente, el color, ponerlo a nuestra medida. Y aquí es donde voy a empezar a trabajar. Bueno, si recordáis un poquito de estadística descriptiva del año pasado, lo primero que hacíamos cuando teníamos una variable continua como esta, la nota de este examen con un montón de decimales, como podéis ver, es una variable continua, pues lo primero que vamos a hacer es agruparlo en clases o intervalos. Entonces el primer punto que tendríamos que hacer aquí es construirnos nuestros intervalos con los que vamos a trabajar. Entonces voy a crear aquí arriba una columna que le voy a llamar intervalos y voy a poner el encabezamiento ahí debajo de B, pues escribimos intervalos. Y vamos a ver, cómo son notas que van de 0 a 10, como es sabido, pues yo puedo decidir, por ejemplo, crear los intervalos de la siguiente manera: de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y así sucesivamente, es decir, dividirlo en 10 intervalos. Si os acordáis de qué manera se escribían los intervalos, yo le voy a teclear aquí, y el primer intervalo de 0 a 1 lo vamos a escribir con un corchete 0,1 abierto por la derecha. ¿Por qué cogemos el intervalo así? Pues porque serán todas aquí vamos a incluir todas las notas desde la nota 0 hasta la nota 1, pero sin coger la nota 1. El siguiente intervalo será cerrado 1, abierto por el 2. ¿Por qué? Pues porque la nota 1 no la voy a coger en el primer intervalo, sino en el segundo. ¿De acuerdo? Si le pusiéramos cerrado en los dos, la nota se duplicaría y la estaríamos contando dos veces. Y si pusiéramos abierto en los dos, no la contaríamos nunca. Y esa nota también debe incluirse. De esta manera lo vamos a hacer todo el rato. El siguiente intervalo sería 2, 3, cerrado por la izquierda, por el 2, abierto por la derecha, por el 3. El siguiente intervalo así sería 3, 4 y así sucesivamente. Bueno, una vez que tenemos hecho esto, ya con todos los intervalos aquí copiados, lo que vamos a hacer a continuación es contar el número de datos que va a haber en cada intervalo. Si os acordáis, eso en estadística se llamaban las frecuencias absolutas. Es el número de datos que tenemos en cada intervalo. Escribimos aquí la cabecera, frecuencias absolutas,
Y aquí sí que nos vamos a aprovechar de las capacidades que nos da la hoja de cálculo para no tener que contar a mano nuestros 50 datos. Entonces lo que vamos a utilizar ahora es una fórmula. Hay una fórmula que nos sirve para contar que se llama count, y de hecho hay una fórmula COUNTIF que lo que nos hace es contar condicionalmente. Es decir, cuenta el número de datos que hay en un rango que cumplen un criterio o condición. El rango es los datos que yo voy a estudiar. En mi caso están en las celdas, desde la A2 hasta la A no sé cuál, la última de aquí. ¿Veis que cuando escribo A2 me señala la celda A2? Bueno, yo también puedo... Bueno, aquí es que me... Vale, en vez de escribir a mano las celdas, voy a seleccionar la que quiero, la pincho, ¿vale? Y entonces ahora estiro hacia abajo y selecciono todo el rango, todo el conjunto de celdas que quiero estudiar, hasta la última, que sería la A51. ¿Veis que directamente la hoja me ha entendido de la A2 a la A51? Y ahora el criterio lo escribo entre comillas. Entre comillas tengo que decir que quiero contar todos los números que hay entre la A2 y la A51 mayores o iguales que 0, porque estaba en el intervalo de 0 a 1. Pero ¿qué me pasa? Que me salen 50. Claro, porque es que solo he puesto mayores o iguales que 0, no he puesto menores que 1. ¿De acuerdo? Entonces hay una otra función que nos va a arreglar la situación, que es la función COUNTIFs, que nos permite poner varios ifs, varias condiciones. Entonces vamos a volver a escribir el mismo rango de celdas de la A2 a la 51 y vamos a pedirle una segunda condición que sea menor que 1, ¿vale? Escribimos la segunda condición y se lo pedimos. Me ha dado un error, es que estaba mal escrito. Bueno, ya lo tengo bien escrito. Es COUNTIFs de la A2 a la 51 mayor o igual que 0, y la otra condición de la A2 a la 51, que había un 50, menor que 1. ¿Vale? Con esta condición ya bien escrita, si copiamos la fórmula, para repetirla le damos intro y sí que nos lo cuenta, nos da 8 valores que están en ese intervalo. Volvemos a copiar la fórmula y ahora lo que vamos a cambiar es mayor o igual que 0 por mayor o igual que 1 y menor que 1 por menor que 2, porque queremos de 1 a 2. ¿Veis que nos cuenta cuántos hay de 1 a 2? Que son 9. Con la misma técnica copiamos control C la fórmula y la vamos repitiendo, cambiando simplemente dónde empieza y dónde termina cada intervalo, ¿vale? Aquí en vez del 1 pues será desde el 2 hasta el 3. Y así todo el rato vamos a hacerlo con las fórmulas. De esta manera vamos a conseguir que el ordenador nos cuente, y tenemos aquí, veis, ya he hecho todas las fórmulas y aparecen pues todo el número de alumnos que han sacado cada nota en cada intervalo. Para comprobar que esto está todo bien y para contar el número de datos, si os acordáis, en las tablas de frecuencias, debajo de las frecuencias absolutas poníamos su suma. La suma de las frecuencias absolutas tiene que ser el número de datos, ¿vale? Porque estamos contando cuántos hay en cada grupo, pues el total tiene que ser el número de datos. Podemos utilizar la fórmula sum. La fórmula sum nos da la suma de... Y aquí vamos a hacer, metemos un rango como siempre. Seleccionamos desde la celda C2 hasta la celda C11. Y veis que nos dice que hay 50 valores, que es lo que ya sabíamos. Es una comprobación de que está todo bien. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer, si os acordáis, es utilizar las marcas de clase. Voy a meter aquí una columna porque las marcas de clase eran las representantes de cada uno de los intervalos. Entonces, ¿os acordáis cómo se hacían las marcas de clase? Calculando el valor medio de cada intervalo. Para el primer intervalo entre 0 y 1, pues está claro que sería 0,5. El siguiente intervalo pues sería 1,5 y así sucesivamente. Podemos utilizar esta función que nos da la hoja de cálculo, de cuando nos aparece esta crucecita y estiramos, nos repite el valor, ¿vale? Para no tener que ir escribiendo cada valor. Pero no lo ha hecho bien, ha puesto todos 0,5. Lo que tenemos que hacer es darle una pauta para que sepa cómo se hace. Pongo 0,5 y 1,5. Entonces si selecciono los dos y ahora estiro, daros cuenta que ahora sí que se da cuenta que la pauta era ir sumando de uno en uno y me ahorra trabajo a la hora de escribir. Me escribe todos los números, ¿vale? Entonces aquí tenemos las marcas de clase que nos van a hacer falta en algunos cálculos. Recordar que son los representantes de los intervalos. Otra columna que aparecía en las tablas de frecuencias, si recordáis, son las frecuencias acumuladas. ¿Cómo se calculan? Sumando las frecuencias absolutas.
La primera frecuencia acumulada es muy sencilla, es simplemente la primera frecuencia absoluta. Sería sumar la primera, la celda D2 consigo mismo, el rango desde D2 a sí misma. Es decir, solamente repetir el valor de la celda 2. Y pongo de D1 a D1, pues me da un error, ¿vale? Tenemos que poner D2, la suma de D2, que es lo mismo que poner D2. Entonces en la siguiente ya empieza a tener sentido la fórmula suma, porque tenemos que sumar la D2 con la D3 para acumular las dos primeras frecuencias. Entonces pondré suma de D2, dos puntos, a D3. Y así me va a sumar el 8 y el 9 que veis ahí resaltados. Vale, 8, 9, 17, vamos bien. En la siguiente, pues igual, sum, desde D2 hasta D4. Sumamos los tres primeros valores y así nos da la frecuencia acumulada. ¿Vale? En este caso, como era 0, vuelve a salir. Bueno, y así he conseguido todas las frecuencias acumuladas reiterando la fórmula. De D2 hasta la que sea, hasta la 11. Bueno, una vez que tenemos todas las frecuencias acumuladas, vamos a empezar a calcular ya las medidas de centralización. Voy a empezar por la más sencilla, que es la moda. Siempre recordáis que la moda es el valor más repetido. Pongo MO aquí y voy a calcular la moda. Si utilizamos la tabla de frecuencias para calcular la moda, nos vamos a las frecuencias absolutas y vemos cuál es el valor más repetido, el que tiene frecuencia absoluta más grande. ¿Vale? Vamos a utilizar los datos agregados de la tabla para calcular la moda. Si nos venimos aquí nos encontramos una sorpresa, hay dos 9, es decir, hay un empate en la primera posición. Nuestros datos van a ser bimodales, vamos a tener dos modas. La moda es la marca de clase correspondiente a los dos 9. Hay una que es 1,5 y la otra 3,5. Si en vez de utilizar la tabla de frecuencias utilizamos las funciones que tiene programadas, la hoja de cálculo, pues vamos a utilizar, ¿veis? Tiene la función mode, que sería la moda. Para eso nos está pidiendo un rango de valores. Vamos a coger los valores originales, no los que hemos resumido o agregado en la tabla. Cogemos los valores originales y vamos a ver si le pedimos el rango de la 2 a la 51. A ver cómo nos lo calcula el ordenador. Nos da, fijaros que nos da un único valor. ¿Por qué es esto? Pues porque nosotros en la tabla agregada habíamos dado unos cuantos valores simplificados, digamos, pero el ordenador está utilizando los originales y no coinciden exactamente los resultados. Vamos a hacer lo mismo con la mediana. La mediana, ¿os acordáis? Es el valor que ocupa el lugar central. ¿Cómo lo hacíamos con la tabla de frecuencias? Nos íbamos a las frecuencias acumuladas. Como es el lugar central, es el que está aproximadamente en la posición 25, que es la mitad de 50. La primera frecuencia acumulada que se pasa de 25 es 26. Su marca de clase es 3,5, pues esa va a ser nuestra mediana, utilizándola con la tabla de frecuencias y datos agregados. Si intentamos utilizar la función que nos da programada la hoja de cálculo, la función median, le damos otra vez el rango de nuestros valores originales, de la 2 a la 51, y veis que otra vez no coincide exactamente el valor. En un caso da 3,5 y en otro 3,33. ¿Vale? Cuando hacemos una tabla de frecuencias no nos dan exactamente, según como hayamos hecho los intervalos, no dan exactamente los mismos valores. Procedemos a calcular los cuartiles. Los cuartiles es algo parecido a la mediana, pero en vez de coger la mitad de los datos, solamente cogemos la cuarta parte. El primer cuartil va a ser 1,5. Si utilizamos la función programada, es cuartil de nuestro rango de siempre, de A2 a 51, y le ponemos el 1, ¿vale? Que es el primer cuartil. El 3 sería para el tercer cuartil, que es el que deja el 75% de los datos por debajo. De la misma manera, pues tenemos Q3. ¿Cómo se calcula con la tabla de frecuencias? El 75% de los datos, como tenemos 50 datos, sería 37,5. ¿Cuál es la primera frecuencia acumulada que se pasa de 37,5? Pues miramos la tabla de frecuencias acumuladas y la primera que se nos pasa de 37,5 es esta, 39. Su marca de clase correspondiente es 6,5. Pues esa es la que vamos a coger como tercer cuartil. Si intentamos que nos lo haga la hoja de cálculo, volvemos a utilizar la función programada cuartil, pero en este caso con el mismo rango, y en vez del
1 le marcamos el 3, indicando que es el tercer cuartil. Y nuevamente vamos a obtener un valor parecido al que habíamos obtenido a mano, pero que no es exactamente el mismo, ¿veis? Y con esto ya hemos terminado la primera parte en el que calculábamos algunos parámetros de centralización. Os espero en el segundo vídeo de utilización de estadística con Google Sheets, en el que os explicaré cómo se calcula la media, la varianza, la desviación típica y los gráficos estadísticos más importantes. Hasta luego, chicos, nos vemos.